Querida comunidad lectora diaria de la Biblia, bienvenidos a nuestra lectura en Ruth, esta gran y maravillosa e increíble historia de amor que encontramos en esta breve sección en la Biblia. Son solo 4 capítulos, pero tienen mucho material para enseñarnos y guiarnos para comprender cuán grande y maravilloso es el amor de Dios hacia nosotros, su pueblo. ¿Cómo parte nuestro estudio en Ruth? Hoy día estamos leyendo simplemente un solo versículo. Y te digo que si tú lo lees en la versión Dios habla hoy, vas a tener un problema porque los versículos 1 y 2 están unidos en uno solo. Entonces, puedes leer los dos o puedes leerlos en otra versión. Bueno, si tú lo lees, te va a decir, en el tiempo en que Israel era gobernada por caudillos, o otra versión, tengo aquí la Reina Valera contemporánea también, dice, en los días en que los jueces gobernaban a Israel. Ahora ustedes pueden entender por qué nosotros le dedicamos tanto tiempo a adquirir un contexto para poder entender lo que estaba sucediendo en este libro, o lo que va a suceder en este libro, porque todavía no lo hemos leído. Porque esta historia sucede en la época del libro de los jueces. Por eso fue que entendimos, ahí logramos entender lo que estaba sucediendo en esa época. Entonces no debiera de sorprendernos lo que vamos a leer acá, especialmente el principio, porque se nos advirtió, Dios nos advirtió, que si el pueblo abandonaba a Dios, ellos iban a sufrir en consecuencia. Ojo, Dios no es que Dios los iba a dejar solos, no es que Dios se iba a desentender de ellos, pero ellos iban a experimentar en su propia vida el hecho de estar viviendo no como pueblo de Dios, sino que como un pueblo pagano. En los días en que los jueces gobernaban a Israel, ¿qué le sucedía en esa época? En el fondo, tú tienes que dar vuelta a una página nomás para entender lo que estaba sucediendo en esos días. Al final el último versículo de Jueces, yo te animo a que lo leas, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Otra versión dice, en aquella época aún no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana. La idea es que en Israel tú dependías de ti mismo. En la época de los jueces no había una organización que guiara o asegurara de que el pueblo de Dios, primero, conocía adecuadamente a Dios y le guiaba a vivir de acuerdo a ese conocimiento. Yo creo que aquí hay una enorme lección que el cristianismo o el ser pueblo de Dios no es individual. Claro, yo tengo una relación personal con Dios, pero esta relación se vive en medio de una comunidad. Hermanos y hermanas que ustedes están leyendo esta palabra, valoren su comunidad. Aprécienla. Trabajen para que la comunidad en la cual ustedes participan sea una comunidad sólida, saludable, sana, con raíces firmes en Dios, con raíces establecidas. En nuestro caso, una comunidad del Nuevo Testamento basada en Cristo. Entonces yo creo que ahí hay una enorme lección. Se nos dijo en nuestra última lectura que Israel empezó a hacer, como dice, cosas que veían en los pueblos paganos. Y aquí está la ironía, que ya lo hemos mencionado antes, que Israel, que debe hacer luz a las naciones, al final esta luz empezó a mirar atractiva a la oscuridad y empezó a caminar tras la oscuridad. Una de las consecuencias en que la tierra, que debió haber sido un paraíso para ellos, se transformó en una tierra como lo describió el Señor al expulsar a Adán y Eva del paraíso. Que la batalla para conseguir el alimento iba a ser una batalla campal y casi como una batalla que siempre se iba perdiendo. Muy diferente cuando se describe la tierra prometida como la tierra de la leche y la miel. Ya no es la tierra de la leche y la miel. Leemos acá, hubo una época de hambre en toda la región.
La otra versión que yo leo dice hubo mucha hambre en la tierra de Israel, en el lugar donde estaban viviendo. Esto entre paréntesis es en el sur de lo que hoy día es Israel. Si tú tienes un mapa, lo que hoy día es Belén, puedes mirar un mapa y ahí esa es la zona en cuestión. ¿Qué es lo que haces tú cuando hay hambre? Hoy día, no sé, pero en esa época lo que hacías tú, migrabas. Lo vimos en el pasado. Abraham mismo, cuando hubo hambre en Canaán, él migró a Egipto. Su nieto hizo lo mismo y se quedaron a vivir allá. Y de ahí surge el pueblo desde esa perspectiva. Era lo normal, migrar. Pero recuerda que esta es la tierra de la leche y la miel. Si tú vivías en comunión con Dios, Dios iba a cuidar de ti y te iba a proteger. Entonces, este indicador de que hay hambre en el paraíso es un indicador de que el pueblo ha abandonado a Dios y la tierra ya no es el paraíso. Hay dos cosas que puedes hacer en una situación así. Una es migrar. Es decir, básicamente una es decir, yo tomo la decisión, lo más sensato para mí es hacer lo que han hecho todos en la historia, ir a un lugar donde no haya sequía. Me voy para allá. Eso es lo que vemos aquí. Otra era entender que la sequía era una consecuencia de una sequía espiritual. Lo que ellos debieron haber hecho, lo que este hombre debió haber hecho, él y su familia, es volverse a Dios. Todo el pueblo en realidad debió haberse vuelto a Dios. Señor, hemos fallado, hemos pecado contra todos, contra ti, hemos deshonrado tu nombre, ten compasión de nosotros. Ayúdanos a ser moldeados por ti. No solo nos alimentanos con pan, alimenta nuestra alma, porque nuestra alma también está en sequía. Emigró y en el solo hecho de saber de que él abandonó la tierra prometida, sabemos de que lo que viene en adelante va a ser grave, va a ser desastroso. Y después se nos dice incluso que este hombre emigró a Moab. Moab era un reino que queda, si tú miras en un mapa, te recomiendo que veas un mapa en tu Biblia, es al otro lado del Mar Muerto, en tierra pagana. Pero no cualquier tierra pagana. Moab era un pueblo que se opuso a Israel mientras ellos estaban peregrinando hacia la tierra prometida, y también en el proceso de peregrinar por tierra de Moab, ellos fueron tentados por Moab a las maneras paganas. Entonces estaban, es decir, solo el hecho de saber que estaban, ya el solo hecho de saber que estaban emigrando, ya aquí la cosa es un mal indicador. Pero que están yendo a Moab, es un indicador de que es la peor decisión espiritual que esta persona está tomando. No hay nada bueno que va a salir de esta historia. Entonces no nos tiene que sorprender lo que viene. Yo creo que esto es importante para nosotros. Cuando hay dificultades, ¿a quién acudes? ¿Quién decide? ¿Quién te orienta? Estamos viviendo en dificultades, enormes dificultades como país. No hay soluciones fáciles. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Quién te guía en tomar tus decisiones? ¿Tú? ¿El medio ambiente? ¿La opinión pública? ¿O Dios? ¿Quién manda en tu vida? ¿A quién acudes? Piensa estas cosas, porque tú, en lo que va a venir por delante, vas a ser testigo de lo que sucede cuando una persona toma las decisiones equivocadas. Que Dios te bendiga hoy día en tu lectura y en tu meditación.